Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey festival. Hay festival. Hey festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hey Festival, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast del Hey Festival en español. Yo soy Iñaki Lasatura. Y yo soy Catalina Gómez Ángel. Estamos, Iñaki, de regreso una vez más en Cartagena de Indias, donde en esta ocasión hemos querido enfocar estas conversaciones alrededor de la pregunta ¿cómo transitar el mundo actual? Un mundo donde los pilares sobre los que hemos construido nuestras sociedades parecen erosionarse. ¿Y con qué vamos a empezar, Iñaki? Este capítulo lo hemos llamado El papel del escritor frente a un mundo sin cimientos. Y para conversar sobre ello hemos invitado a 3 mujeres de diferentes orígenes. Karim Maziali, escritora e investigadora de origen marroquí, es autora de Una oración sin Dios. Laura Cebela es editora y escritora y es autora del libro 6000. Y con nosotros tenemos también a Cristina Bendek, escritora colombiana nacida en la isla de San Andrés y residente entre San Andrés y Berlín. Ella es autora de Los cristales de la sal, una novela sobre herencia, silencio y pertenencia. Bueno, muy bienvenidas a las 3 a este podcast. Es una conversación que vamos a tener sobre el papel del escritor y empecemos con esta reflexión. ¿Ustedes creen que en sus proyectos, en su literatura, en lo que escriben, están contando, reflexionando sobre el mundo actual o creen que está pasando tantas cosas que es casi imposible hacerlo? Bueno, yo creo que sí, que en mi novela específicamente estoy transitando el mundo actual, ¿no? Sería un poco absurdo que la novela, digamos, no tratara, digamos, de reflejar lo que está pasando hoy en día, ¿no? De todos modos, yo creo que todas estas dinámicas que estamos viendo actualmente siempre se han dado, ¿no? Simplemente que hoy tenemos altavoces mucho más grandes para mostrar lo que está ocurriendo. Entonces, en la novela lo que yo trato de hacer, en la novela, en los artículos que publico en otros medios, es tratar siempre de que la realidad, lo que nos toca emocionalmente, estén en la primera página, en la primera frase, ¿no? Yo creo que es la única manera de que el lector, la lectora, no esté como separada, sesgada, ¿no?, de la literatura. Entonces es la manera de envolver al lector, a la lectora en la historia, en una historia que tiene que tocar emocionalmente, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer a través de la literatura. Perdóname, antes de que sigamos, ¿cuáles son esos temas que en lo particular a ti en este momento te preocupa y sobre los cuales reflexionas y trabajas? A mí particularmente me interesa muchísimo la interseccionalidad con la que la literatura entra en la vida de las personas. Es decir, no escribo tanto para un tipo determinado, digamos, de lector o de lectora, sino que trato de que mi literatura, de que lo que yo escribo y los temas que trato de abordar penetren realmente en la vida de las personas, independientemente de la clase, de la raza, sino que del género, sino que sean temas pues, que traten de involucrar, ¿no?, a esta persona. Entonces, a través de yo creo que la migración, por ejemplo, que es algo estructural y central, ¿no?, en mi vida, que me ha marcado mucho, está presente en mi escritura. La sexualidad, que además es el tema que abordo en mi investigación, ¿no?, pues todas estas cuestiones, la figura y lo que representa una mujer en la sociedad de hoy en día, ¿no?, y cómo la figura sobre todo materna de la madre, como la figura materna también está muy presente en mi novela y es la que genera las distribuciones de las emociones, ¿no?, dentro de la familia. Para mí todos estos temas no están, digamos, no son exclusivos, ¿no?, de un grupo o de una persona, sino que son interseccionales, transversales a muchísimas personas. Muchísimas gracias. Laura. Bueno, en mi caso creo que es un poco diferente al de mis compañeras porque mi libro es un libro de no ficción. En realidad es un testimonio. Entonces, claro, justo decidí publicarlo, de hecho, porque consideré que debía hacerlo, que era importante poner sobre la mesa ciertos temas que aún creía que seguían siendo
importante de hablar. Y digo que es diferente porque yo nunca quise escribir ese libro. En realidad, yo soy fotógrafa y editora y me apunté a un taller de escritura para acompañar mis fotos de textos, pero yo pretendía hacer más trabajos de investigación y de periodismo, pero en el taller de escritura me mandaron a hacer un ejercicio que era un me acuerdo, que yo creo que es un ejercicio que hemos hecho todas en algún momento de nuestra vida, y el me acuerdo tenía que estar enfocado en mi adolescencia. Entonces, claro, yo intenté inventarme algo y escribir otra adolescencia, pero como no soy una escritora de ficción, no pude hacerlo, y mira que lo intenté. Entonces escribí sobre mi propia adolescencia. Yo sufrí abusos sexuales de los 12 a los 16, más o menos, y entonces, claro, cuando tuve que escribir sobre mi adolescencia, pues todo esto salió, y bueno, la editora que daba este taller, que era Sabina Urraca, pues como que ahí surgió una relación en la que ella me animó a seguir escribiendo, y por aquel entonces, en realidad, la escritura era una forma de explorar algo que de otra forma no sabía explorar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy fotógrafa, pero mis proyectos nunca versaron sobre, nunca he hecho autorretrato, no me ha interesado. Y sin embargo, justo en la escritura me pareció que era el lugar idóneo para reflexionar sobre esto, porque algo que creo importante en el mundo que habitamos hoy es también cómo se nombran las cosas, qué palabras utilizamos para hablar de cada cosa, qué queda en silencio y qué no, y cómo a veces, muchas veces, las víctimas de cualquier tipo de abuso o de violencia, precisamente muchas veces el conflicto que surge con nosotras mismas y con la sociedad es muchas veces un conflicto de lenguaje, ¿no? Del no atreverte a contar algo por lo que vayan a decir, no tener miedo, no encontrar las palabras para nombrar unos sentimientos. Entonces, a través de la literatura, por ejemplo, yo qué sé, con ejercicios de escritura o con ensamblajes. En mi libro utilizo mucho citas, WhatsApps. De repente, con esas herramientas, encontrar una forma de nombrar algo que de otra forma no logré hacerlo. Entonces eso me pareció muy importante, y esto durante años fue algo que escribí para mí. Pero luego vino el momento de por qué publicar, y eso creo que entronca con tu pregunta, y es que yo decidí publicarlo porque sentía que era importante mostrar algunas cosas que siguen ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en España la ley hasta hace unos años permitía que la edad de consentimiento estaba en los 13 años. Entonces, una persona con 40 años perfectamente podría estar alguien con 13 años y eso era legal. Y hasta hace poco se cambió a los 16. O por ejemplo, no sé, en los colegios, ¿no? En mi libro la figura de los profesores es muy importante. ¿Qué pasa cuando un docente se tiene que enfrentar a algo que le está sucediendo a un niño o una niña? ¿Cómo ayudar? Entonces, en ese caso, claro, que mi libro es tremendamente político. Entonces, claro, a mí sí me preocupaba mucho esto, y creo que la literatura es una forma muy interesante de afrontarlo, porque no es lo mismo, ¿no? De contarle a alguien una cosa que de repente que lo viva, que se meta, que pueda ver distintas perspectivas. O sea, creo que es muy poderosa, y lo estoy viviendo en mis carnes, porque yo como fotógrafa, y que no me ha ido mal, pero nada que ver con el poder de los libros, ¿no? Y de los textos. Entonces creo que realmente a mí me parece súper valioso y súper importante todo este tipo de libros. Y la conversación que se abre a partir de esa experiencia tuya, que te atreves a contarlo, me imagino que es inmensa. Sí, es inmensa, ya, desde lo más íntimo en la familia a desde lo más abierto, ¿no? con todo el mundo, cómo al final te encuentras en la literatura, que puede ser un tópico, pero es que es verdad. Es que muchas veces eso no encuentras cómo nombrar algo, y porque lees algo de una persona, porque hablas con una escritora, de repente le pones palabras, ¿no? Incluso en la propia escritura. Yo escribiendo me di cuenta de cosas que no sabía que sentía, ¿no? y les puse una voz o leyendo, ¿no? Al final me gusta mucho esta cosa que dice mucho Cristina Rivera Garza o Valeria Mata, de que una no escribe en soledad, no escribe sola, escribes en compañía. Frente a esta idea del escritor o la escritora que está en un cuarto, el genio ahí encerrado escribiendo, en realidad cuando estás escribiendo estás todo el rato leyendo, o menos en mi caso, hablando con otras escritoras, hablando con otras personas que han transitado otras vivencias. Entonces no hay nada más en realidad coral y eso, y que se genere una conversación que hacer un libro, y luego la conversación que entra con las lectoras, con las editoras, con las publicadoras. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Sí. Muchísimas gracias. ¿Y tú, Cristina? Tremendo hablar después de esta experiencia. Bueno, no te preocupes, mira qué bien estoy. Yo creo que sin duda la realidad
Estábamos hablando hace poco, comentábamos sobre los géneros, ¿no? Como sobre esta cuestión, sobre cómo le atrapan a uno la definición de los géneros, de lo que constituye ficción, no ficción, la realidad, la imaginación, la invención, y cómo se refleja eso en el trabajo literario. Yo soy de una isla muy pequeña en el Caribe, que es una isla muy compleja, que siempre se ha retratado como este cliché, y yo misma diciéndolo también me siento como un cliché, porque se ha vuelto un cliché nombrar el cliché, que es el tema de la postal. La postal turística, la isla idílica, el paraíso, ¿no? Que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que de hecho es un lugar que me dará de qué hablar y de qué escribir por muchísimo tiempo, porque no se ha narrado, y mientras más se narre, más habrá que narrar, porque cada cosa acaba destapando un montón de hilos que realmente es urgente discutir, y que reflejan además la realidad de sitios, la crisis paradigmática que está atravesando el mundo. Yo en la novela, en Los cristales de la sal, y en otra novela que va a salir pronto, me obsesiono con las distintas capas de realidad que chocan en San Andrés, que chocan en el Caribe, y este choque ocurre, digo yo, por una obsesión con suscribir el Caribe y con suscribir, de hecho, todos los espacios del mundo en un solo modelo de modernidad que refleje estas ideas súper fijas de lo que es el progreso, el desarrollo, de lo que es el bienestar. Vengo justamente a hablar de eso ahorita en el GEI con Frank Báez y con Jenny Terpoleo en una conversación, y estamos hablando mucho de estas tres palabras, ¿no? El desarrollo, la modernidad, el progreso. Y eso está en Los cristales de la sal, y estará siempre, porque es muy urgente hablar precisamente de estas cosas que son nuestra propia experiencia y que van a encontrar tantos ecos. Y la ilusión un poco es efectivamente en ese proceso colectivo que tú acabas de mencionar, en el que se convierte la escritura, poder proyectarlo para encontrarle cada vez más cavidades posibles donde penetre, donde se absorba, y seguir dándole un lenguaje, seguir poniendo en palabras todo eso que son experiencias que pensamos que no podemos nombrar. Y Cristina, mencionabas esa conversación con Frank Báez, con Jenny Terpoleo. Uno de los pilares era ese, salir de la postal. Incluso el libro de Frank Báez es Bajo otras luces. En ese sentido, para hablar de todas esas realidades de San Andrés, bueno, las realidades de Marruecos, la realidad personal, ¿qué herramienta da la ficción? ¿Te ayuda, al ser una novela, en hablar con más franqueza? Al final también es una decisión si hablar desde la ficción o desde una crónica periodística o un ensayo. ¿Qué herramienta te da ahí la ficción? Me lo pregunté mucho porque la novela refleja muchas cosas de mi experiencia. Es el recorrido de un personaje que regresa después de años de ausencia a la isla y se encuentra con la pregunta de lo que significa ser caribeño, de lo que significa ser isleña, y hace un recorrido por su ascendencia. Se encuentra con una foto de unos antepasados, de unos ancestros que ella no conoce, y se da cuenta de que la isla y las voces de la isla, de la colectividad, de la comunidad, le cuentan más historias sobre ella, le informan más sobre ella y sobre su historia personal que lo que ella misma ha heredado en sus memorias familiares. Entonces, y hay allí un problema con la pertenencia, con lo que significa ser de una isla, en donde el poblamiento empieza hace unos 400 años, justamente con la colonia, y en donde no acaba de construirse y de cristalizarse finalmente lo que es ser de allí, lo que es ser una sanandresana. Pero recurrí a la ficción por varias razones. Recurrí a la ficción porque escribo desde un lugar que es muy pequeño, en donde además las implicaciones de hacer un relato, digamos, con nombre y apellido, y sin ningún elemento, aparte de que se me hizo bastante como incómodo, como que sin espacio para respirar, para volar, para darle un poco de imaginación,
había unas implicaciones que todavía siento cuando escribo desde San Andrés, que son muy inmediatas, de mis vecinos. Hace poco entré a un lugar en San Andrés y una señora me saludó, me dijo: Cristina Bendec, leí tu novela, Los cristales de la sal. Qué trauma que pasé. Le pregunté a varias personas si tus padres habían muerto en un accidente, no lo podía creer, yo no supe eso. La señora llamó a mucha gente en San Andrés escandalizada por pensar que mis papás habían muerto en un accidente. Y yo en la novela recurrí a tener un personaje que no tenía esta carga familiar para poder darle el vuelo de explorarlo por sí misma, porque los relatos que uno oye sobre la familia son unas mitologías que uno tiene que entrar también a problematizar, sobre todo cuando es de una sociedad que tiene tantas formas de colonización distintas y que algunas todavía se idealizan y se privilegian por encima de otras, ¿no? En estos Caribes hay una obsesión con lo anglo, y hay una reivindicación con ese periodo en especial de nuestra experiencia colonial, porque contesta al problema actual de la hispanización del archipiélago y de todas las tensiones pues, con el Estado colombiano, ¿no? Que eso es otro tema. Y además porque también la ficción me permitía hacer cosas como tener una protagonista diabética que pudiera hacerle eco a esta situación en la que el cuerpo hereda un montón de silencios y también unos traumas históricos y que representa además la diabetes es un problema crónico en el Caribe en especial y tiene mucho que ver con la sociedad de la plantación y con la plantación azucarera. Yo quería poder hablar de eso, ¿no? Y también quería poder superar el absurdo de mi regreso a San Andrés, porque sin duda si yo hubiera escrito tal cual como sucedió mi regreso a la isla, que tiene mucho que ver con el regreso de Victoria, con ese personaje, les juro que no hubiera sido verosímil, porque lo que a mí me pasó fue incluso más... o sea, realmente era como si la isla estuviera esperando contar un montón de historias y yo simplemente estaba en los lugares adecuados en el momento perfecto. O sea, realmente hubiera sido una novela bastante cursi en ese sentido. O sea, que en ese sentido la ficción, y voy a para las tres, en estos casos y en estas reflexiones, ¿creen que sirve más para contar, para reflexionar, para acercarte a este mundo que queremos contar, que el periodismo? Porque muchas veces esa realidad es tan cruel que muchas veces la gente no la va a creer. Pues es que voy a rescatar un poco lo que estaba contando ahora Cristina, que me ha parecido fascinante, porque la ficción para mí ha tenido un rol casi liberador, podríamos decir, ¿no? Hablamos mucho de libertad de expresión, pero para mí es la liberación de la expresión un poco, ¿no? Es lo que me permite la ficción. Y, por ejemplo, el protagonista de mi novela, de Una oración sin Dios, es un chico. Muchas veces vienen lectoras, sobre todo, a decirme, pero ¿por qué es un chico? ¿Por qué no es una protagonista? Pero claro, habría sido ya otra historia, tendría que haberlo narrado desde otro lugar. Y yo también buscaba, a través de la ficción, poner en un aprieto, ¿no? También a las personas que leen el libro. Es decir, no se trata solo de buscar la comodidad, ni muchísimo menos. Se trata de confrontar la cuestión del género también nosotras como mujeres, ¿no? Y qué significa la masculinidad para nosotras. Y entonces eso me lo permite la ficción, evidentemente, porque me da muchísima más libertad, ¿no? Incluso en la ficción a veces encuentro que, porque también estoy en el lenguaje académico, ¿no? Encuentro que hay mucha más verdad y mucha más potencia de verdad en la ficción que en el lenguaje académico o científico o más riguroso, si quieres, ¿no? Entonces, cuando has comentado sobre todo esto de tu protagonista, que quieres mostrar esta realidad relacionada con el negocio del azúcar de la caña, claro, lo traslado un poco a mi contexto y crear personajes que te permita, a través de ellos, montar, ¿no? Todo un mundo, concentrar en esos personajes un mundo. Yo creo que las alas de la ficción es lo que te permiten, ¿no? Y tiene mucho poder eso. Además, volviendo un poco a la cuestión que nos hilaba todo esto, que era a la actualidad, ¿no? Cómo la ficción nos muestra la actualidad de una manera aplastante, ¿no? Y sin ningún juicio. Está ahí y te la presenta de una manera descarnada. Yo creo que eso es un poco el ritmo, ¿no? De ficcionar.
Bueno, mi libro creo que no tiene ningún ápice de ficción, más allá de la propia ficción que es la memoria. O sea, quiero decir, yo creo que quizá diferenciaría más entre formato narrativo novela o formato de investigación o periodístico que a ficción y no ficción, ¿no? Porque, o sea, mi libro también podría decirse que es una novela, aunque sea una novela de no ficción, y además que de hecho es una cosa de la que hablo mucho, ¿no? de la memoria, del fragmento, porque solemos recordar sobre todo los procesos traumáticos a través de fragmentos, ¿no? A veces tienes un recuerdo y luego 3 años después te viene otro que puede contradecir incluso el anterior. Entonces, en mi caso, por coger la pregunta, lo que sí que me permitía el formato novela, no tanto la ficción, era poder asimilar la estructura del libro y el cómo se presenta lo que estás contando a la vida, o a cómo funciona la memoria, o cómo funciona el cuerpo cuando suceden ciertas cosas, ¿no? Entonces el uso del fragmento, el uso de otras voces que se vayan mezclando en el libro, la ruptura con los géneros, ¿no? Mezclar muchas cosas. Creo que eso es lo que posibilita hacer novelas, que es diferente a, pues eso, escribir una investigación o un ensayo o otra forma, ¿no? que es muy rico porque estás realmente en cómo estás presentando el libro, en la forma, ¿no? En la estructura, también estás contando una forma de vivir un suceso, de pensar. En un mundo tan polarizado, en un mundo donde realmente cada vez que abres la boca o tomas una posición o estás contando una realidad y te abres a un mundo, a una jungla y a un zoológico muchas veces donde te atacan. Me imagino que cuando tomas la decisión de contar esta historia, contarla en una no ficción como la cuentas, una historia personal, estás asumiendo o eras consciente de que estabas en un mundo tan polarizado, donde iba a abrirse un debate que posiblemente también te iba a hacer daño. ¿Y cómo lo has llevado, ese debate que se ha creado alrededor del libro? Sí, yo era consciente de que hay unos riesgos, ¿no? Por un lado que el libro en sí quizá no se considere, primero el riesgo literario, ¿no? Que no se va a considerar tan literatura como otro libro que si sea ficción, ¿no? Eso pasa. Luego, por otro lado, el riesgo personal, ¿no? Que todo se ha focalizado mucho en mi persona, ¿no? Yo he llegado a un momento que he dicho, no doy más entrevistas porque no me estáis preguntando nada del libro, me estáis preguntando que cómo está mi cuerpo o que cómo estaban mis padres. Y era como, yo lo que he hecho es un libro, aunque sea de no ficción. Pero yo no quería ficcionarlo porque me parecía muy importante también mostrar que estoy bien, soy una persona con una vida feliz, y creo que este era un mensaje también muy importante, que por eso elegí no ficcionarlo, aparte de porque sinceramente no sé si hubiera sido capaz de escribir una novela de ficción, pero también me parecía que era importante también mostrar eso, porque a mí me hubiera gustado en mi vida ver esas vidas, ¿no? Yo también soy lesbiana, aparte, y por ejemplo, es realmente, o sea, hay mucha falta de referentes de personas que hayan llevado una vida feliz. Siendo queer, LGTB, casi todos los referentes son personas que han acabado muy mal, fatal. Y entonces pienso que es muy importante, ya sea a través de la ficción, de la representación, pero también si tú tienes estás en un momento, yo también esperé a publicar el libro a estar en un momento de mi vida estable, ¿no? de sentirme cómoda, tener amigas, estar bien con la familia, con mi pareja, con mi casa, porque sabía que todo esto te remueve, porque realmente estás muy expuesta, pero creía que era la forma de hacerlo, y sí, o sea, el mundo está muy polarizado. He recibido unos mensajes como muy, yo los calificaría de absurdos, pero bueno, realmente graves y duros, pero eso también me hace reafirmarme en que hice bien en decidir publicarlo, porque si todavía se generan este tipo de discursos y este tipo de pensamientos, es que todavía queda mucho por hacer. Y la verdad es que, o sea, estoy contenta, he llevado el libro. Hace poco estuve en un centro penitenciario, por ejemplo, presentándolo, hablando con 50 presos, y wow, ya solo con haber tenido esa experiencia merece la pena haberlo publicado en primera persona, ¿no? Y al final estábamos, tanto ellos como yo, y cada uno quizá a un lado de la historia, hablando de cómo qué duro es para una persona que algo que te ha ocurrido una vez te marque para siempre, ¿no? Y ahí nos encontrábamos todos en eso mismo. Y claro, en ese sentido, en mi caso, creo que era importante hablarlo en no ficción, ¿no? Y esto también me llevaba, y también creo que me gustaría mucho saber lo que opina Cristina en este sentido. Es uno es consciente de la exposición que va a tener, y cuando digo la exposición me refiero, por ejemplo, en este caso tuyo, Laura, hablabas como
llegó un momento en el que dejaste de aceptar entrevistas para que no te preguntaran sobre ti, sino sobre la novela, o sea, sobre este libro de no ficción. El otro día que estaba escuchándole a Pilar Quintana, ella hablaba como decía que su último libro, Noche Negra, no era autoficción, que sí, que ya también había vivido en la selva, que sí, que su exmarido también se había ido unos días y se había quedado sola, pero que eso era un libro de ficción. En tu caso también estás hablando de que era un libro de ficción, pero ¿eras consciente de que podía haber esa exposición en la que, pues en entrevistas o incluso al hablar con tus lectores, de que te ibas a encontrar con que te preguntaran mucho de una forma muy personalizada, y incluso justo antes te pasó, incluso luego si quieres, Karima, en tu caso también lo mismo, aunque sea mucho más, aún digo mucho más en el sentido de por no ser tan cercano de la diferencia, pues muchas veces, pues sobre todo yo soy de España, yo soy de Europa, y no lo voy a negar, solemos tener muchísima poco conocimiento de otros lugares, y ese muchísimo poco conocimiento muchas veces hace a que mucha gente haga preguntas muy absurdas y muy estereotípicas solo por yo he escuchado que. Entonces, aunque sea tan diferente de unos temas, pues vuelven a recaer ese tipo de preguntas. Entonces, lo primero, justo contigo, Cristina, no sé si ha habido muchísima pregunta personalizada, si no tanto, y si eras consciente de que iba a pasar eso. Sí, sí era consciente porque soy de un lugar muy pequeño. Bueno, digamos, yo cuando escribí el libro yo no sabía que se iba a publicar, tampoco sabía que se iba a ganar un premio, no sabía que iba a tener era lo que yo necesitaba hacer. No, pues no me imaginaba el alcance que iba a tener, pero sí suponía, siendo de una isla muy pequeña, suponía que eventualmente habría cosas allí que no le iba a gustar a mucha gente, incluso a comunidades enteras, porque yo soy raizal, pero también soy todo lo demás, ¿sí? También soy continental, también soy palestina, también estaba buscando la manera de comprender lo que significa una identidad étnica y cultural que se ha formado muy reciente también como un instrumento político. Y sabía que iba a haber muchos debates, además porque hay documentos históricos que yo transcribo en la novela. Y a eso vuelvo también con el tema sobre el recurso de la ficción, porque a la gente no le interesa eso, o sea, eso ya está ahí. Sí, hay muchas cosas que ya están allí, que hacen parte de un archivo nuestro al que no sabemos cómo acceder, porque la gente realmente es mucho más fácil aproximarse a un trabajo que te promete una diversión, que te promete es un formato amable, ¿no? Hay una propuesta, hay una portada, hay un título, hay algo que te seduce, que te llama de esto. Y a mucha gente no le interesa el periodismo ni la realidad puesta tal cual. En ese sentido, el formato y la forma en la que está presentada lo que tú quieres transmitir es todo. Así que sí, sabía que eso iba a pasar, sé que va a seguir pasando, y para mí hay una pregunta muy profunda alrededor de esto, y es cómo se vive en una isla tan pequeña, cómo se vive en este lugar en donde además confluyen muchas formas de violencia, donde los personajes que son más o menos visibles dentro de la isla son interpelados de muchas maneras, muchas de ellas muy violentas. ¿Cómo se convive con ese rol? Porque todavía no sabemos, ¿sí? No sé. Y no sé si estoy consciente de que hay cosas que quiero escribir, que siento que no las puedo escribir porque vivo en San Andrés, porque eso va a ser un problema con un vecino, porque eso va a ser una cuestión, un peso en la vida cotidiana, algo más que me va a prevenir de seguir escribiendo incluso. Y esta cuestión sobre qué tan libre es uno realmente, ¿no? Cómo se asume esta postura de radical libertad, de hacerse dueña de la voz propia y de publicar y de salir con lo que realmente nos pulsa, es un dilema muy grande para mí en relación con el lugar en el que vivo. Que entiendo, Cristina, que ahí es donde entra, donde pone cada uno, porque cada uno lo tendrá en un punto diferente, su libertad creativa, y donde pone su responsabilidad ética hacia su cercanía, ¿no? Hay escritores que dicen,
¿no? Para mí es en este momento para mí era más importante 4 páginas de mi libro que enfadar a alguien de mi familia. Y para otras personas dicen, no, en este momento mi límite hacia esto es la vida en la que voy a salir una vez que apague el ordenador y salga a la calle. Lo has descrito muy bien porque justamente por un comentario del libro, por una frase, hay gente en mi familia que está molesta, digamos, y no lo digieren. O sea, es como, ¿cómo es posible que yo dijera que había ascendencia negra en nuestra familia? No puede ser, eso no es verdad históricamente. O sea, que la familia tiene una visión muy cerrada de las posibilidades y de lo que es ser del Caribe, además. Y a mí me tocó ir al archivo a buscar estas cosas y aunque esté toda, digamos, una evidencia, hay una incomodidad con respecto a esto que además no se asocia con el racismo estructural de las sociedades caribeñas, sino más bien con la verdad. No, es que no, esta no es la verdad que yo heredé, esta no es la verdad de la familia, esta no es la verdad que yo heredé. Está bien, yo quiero sostener ese nivel de incomodidad, puedo sostener ese nivel de incomodidad con mi familia, que me acoge, que me ama, que ok, mi abuela me mirará mal en las cenas, pero no más. Y de resto, todo es amor y todo es apoyo, no pasa así con la sociedad en general. Y hay temas que yo considero que son urgentes y que aún no sé cómo abordar. Pues a pesar un poco de la distancia, quizás que nos separa, ¿no?, a Cristina y a mí, la verdad que todo lo que has dicho me resulta, lo recibo como en eco, ¿no?, en realidad. Cuando yo publiqué el libro, tuve muchas dudas, ¿no?, de si, pues por ejemplo, ¿no?, abordar la sexualidad de este chico, abordar la homosexualidad, que también es un tema pues, que está de fondo, ¿no?, en esta novela, y en un contexto tan específico como una familia musulmana de origen marroquí del norte de África instalada en España, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se me presentaba eran retos a la hora de hacer, pues escribir esta historia y hacerla pública. También hay la religión está presente, ¿no?, pero también todas las dinámicas de poder dentro de la familia, las dinámicas, digamos, de dominio también de la sociedad mayoritaria en relación a la minoría musulmana que hay en España, ¿no? Entonces, todo esto era un reto para mí, porque yo hasta ese momento estaba muy cómoda pues, con mis publicaciones en formato de artículo, en la que claro que arriesgaba, pero quizás no me exponía tanto. Y es curioso que sea la ficción lo que te expone y no los artículos de carácter periodístico. ¿Y sentiste en algún momento que te autocensurabas? ¿Cómo fue ese proceso de negociar contigo? Fue un proceso que yo creo que di con la clave en el momento en que me pregunté ¿para qué estoy escribiendo? No para quién, no por qué, sino para qué estoy escribiendo. ¿Qué sentido tiene la escritura en mi vida? Y ahí es donde me di cuenta que realmente tenía que hacer el gesto de tirarme a la piscina y no estar asomándome constantemente al abismo con estas dudas. Entonces el para qué me lo dio una chica que me escribió por redes, que esto pasa mucho, ¿no? Cuando te expones un poco recibes un montón de feedback, ¿no? Pues me escribió una chica muy joven, de unos 16, 17 años, estaba justo pues, pasando al bachillerato, y me decía que se sentía muy perdida, pero que se sentía muy identificada con los artículos míos que estaba leyendo y que no sabía exactamente qué hacer porque venía de una familia musulmana, argelina, y que no terminaban de entender su toma de decisiones de seguir estudiando. Era una familia también muy conservadora y tradicional, ¿no?, con los valores islámicos. Entonces ella se veía en esa tesitura de no rechazar de dónde venía y a su familia, porque la quería evidentemente, y a la vez tenía miedo de que eso todavía la expusiera más a una sociedad mayoritaria como es la española, y además en un contexto donde se señala constantemente esta toma de decisiones, ¿no?, de mira, es que claro, estos son así, es que claro, vienen de una cultura muy machista. Es como caldo de cultivo, digamos, para la ideología de extrema derecha. Entonces, somos personas que siempre vivimos en esa tensión de querer y apreciar nuestra libertad e ir hacia ella y tomarla como personas, como individuos, y a la vez el miedo de
sentirnos señalados por muchos sitios, tanto por nuestro grupo, digamos, como por el grupo mayoritario. Y eso me chocó tanto, esa llamada de auxilio al final, que aposté por un libro sincero, ¿no? Y honesto hasta donde yo lo veo, ¿no? Y entonces ahí la autocensura de alguna manera desapareció, porque no le vi sentido tampoco. Y sí es verdad que eso me expone, como hemos dicho un poco todas yo creo aquí, pero yo creo que cuantas más personas y más voces, y esto yo creo que también en el contexto español lo podemos ver, que cuantas más voces vayan en esta dirección de poner sobre la mesa los problemas, porque al final nosotras tenemos, digo nosotras como mujeres que venimos de contextos musulmanes, de contextos islámicos, en un contexto más secularizado como el español, ¿no? Tenemos que poner sobre la mesa nuestros problemas y nuestros conflictos internos, nuestras dinámicas de grupo. Y eso no quita para nada que no vayamos a señalar también las estructuras opresivas que vienen de fuera. Que ahí viene un punto muy importante, es que no hay que estar en un lado o en el otro. Estamos en un mundo donde nos hemos polarizado a todos los extremos, es que o perteneces aquí, o criticas esto y criticas lo otro. Realmente no. Realmente esas son las dinámicas donde nos encontramos, y ahí es donde yo creo que la literatura o la no ficción, como escritores, tenemos que salir de esa polarización. No sé si tú te enfrentas a ella o cómo la lidias tú o alguna de ustedes, si se sienten atrapadas dentro de que hay que tomar una posición. No sé, yo es que la verdad que cuando estaba trabajando en el libro nunca pensé que se iba a imprimir hasta el día que se imprimió. Entonces, ¿y eso ayudó? Claro, por supuesto. Es que pienso que las personas que ya se enfrentan a un segundo libro o a un tercer libro, creo que, no lo sé, vosotras me corregiréis si tenéis más libros, pero ya no escribes igual que el primero, creo. Entonces, claro, yo creo que eso te da una libertad. Yo realmente no me autocensuré en ningún momento porque honestamente pensaba que ese libro nunca iba a existir, bueno, porque yo no iba a dejar que saliera. Lo escribí realmente para mí, entonces eso me permitió no tener que responder a nadie, ¿no? Ni a un grupo ni a otro ni a nada, porque era algo que estaba haciendo porque a mí me apetecía explorar la escritura, pero sí, claro, o sea, soy consciente del mundo en el que vivimos y bueno, sí que es verdad que además yo en el libro toco, por un lado hablo también de mi sexualidad, ¿no? como lesbiana, que además está estrechamente relacionada con todo lo que me ocurrió, ¿no? Porque mucha gente piensa que es una consecuencia o una secuela, y eso también lo trataba, ¿no? Y por ejemplo en el libro a mí me sorprende que todo el mundo se ha centrado en el tema de los abusos sexuales, que obviamente es algo central, y hay otras partes del libro que se han obviado, ¿no? Como si de repente el peso del tema o lo grande de un tema o lo que impactante, entonces todo el mundo va ahí y se tira, y dices tú, bueno, pero hay otras muchas cosas que se están hablando y que también son importantes, y sí que también que se utilizan mucho los temas, eso, por los medios de comunicación, por las personas que piensan unas cosas o que piensan las otras, se utiliza a veces la literatura para también, ¿no? Para lo que cada uno quiere contar, ¿no? Que tú a veces te preguntas, ¿eso lo he escrito yo? Eso que están diciendo ha salido de este libro, de mi voz. Por eso también lo de rechazar las entrevistas, ¿no? Porque decir, ojo, que esto considero que es una conversación, pero que es muy fácil, ¿no? Que se utilice lo que nosotras escribimos y lo que publicamos para luego los intereses de cada cual, ¿no? Que eso es también algo muy importante, creo, cuando se publica, ¿no? Y dices, vale, si yo decido hacer esto público, voy a dejar de tener el control. Pero tengo que aceptar eso, que voy a dejar de tener el control y que cada uno va a leer y va a entender lo que le nazca, pero hay que confiar. Yo siempre pienso que la gente suele ser más lista que una misma y más lista de lo que pensamos. Sin duda, creo que para esto que acabas de decir me resuena mucho porque de hecho va hacia el tema que nos reúne, ¿no? Como me hizo pensar en esto de los cimientos y en esto de si el mundo realmente es tan distinto a como era o como ha sido siempre, o si estamos como ante estos reflectores y estos altavoces. Y eso, altavoces, gracias. Y creo que el tema es que nos cuesta mucho
tomar todos estos temas que hay, por ejemplo, en un libro y todos estos temas que hay en la realidad y todos estos temas que hay, nos cuesta mucho como sostener la complejidad. Es muy difícil como encontrarle espacio a que convivan dentro de una persona, dentro de un montón de situaciones disímiles aparentemente. Entonces nos cuesta mucho sostener esa incomodidad, sostener esa complejidad, y creo que eso tiene que ser una habilidad que tenemos que desarrollar si pretendemos sobrevivir, con salud emocional, esta etapa como de esta transición o de ruptura, para usar unos discursos que están ahora muy de moda políticamente, porque vivimos efectivamente hace tiempo. Yo soy de un lugar en donde el mundo nunca ha tenido cimientos. En el Caribe el mundo nunca ha tenido cimientos. Nosotros flotamos, sí, flotamos literalmente, tratando de negociar con todas las circunstancias. A mí me encanta el tropo de la piratería y de la piratería postcolonial para pensarnos desde el Caribe, porque nosotros tenemos que tomar lo que hay y a partir de eso crear algo, crear un modo de vida, crear un modo de relacionarse y de ser. Y en lo que acabas de decir, creo que eso pasa en un libro que hablábamos antes. ¿De qué se trata tu libro? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo sería la sinopsis? ¿No? Esto nos genera tanto rechazo porque inevitablemente hay un montón de capas que van a quedar por fuera. Y creo que esas capas que intentamos dejar por fuera siempre en todos los discursos, en los espacios en los que participamos incluso, son como una forma de proteger esa necesidad de tomar postura y también protegernos frente al error, ¿cierto? O sea, se nos interpela, se nos pide, ¿no? Como autoras, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu posición con respecto a cualquier cosa, ¿no? Y hay como una necesidad de dar una síntesis, de ser sintéticas, de ser claras, el mundo realmente nos exige mucho más tiempo y mucho más espacio quizá que el que estamos dispuestos a dar para esto. Yo creo que la vida nuestra se ha acelerado tremendamente, incluso después de la pandemia y con toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo, y necesitamos realmente urgentemente hacerle espacio a la complejidad. Bueno, dime. No, que ya vamos cerrando. Por favor, adelante. No, iba a comentar una cosa que justo en mi libro no lleva sinopsis. Fue algo que decidimos, bueno, la editorial, que nunca pone sinopsis en los libros, para que también la prensa, las personas se lo tuvieran que leer para tener una conversación, porque muchas veces, de hecho, los libros no se leen. No, se lee la contratapa. Sí, y fue un acto de rebeldía de no va a haber sinopsis, y no la hay, y no existe, y de hecho el título tampoco dice nada. Y me parece que debería ser algo que deberíamos comenzar a hacer más. Yo, para terminar, y esto muy rápido porque ya se nos va acabando el tiempo, yo tengo un libro, por ejemplo, que cada vez que intento entender lo que pasa ahora, porque no ha pasado, es la primera vez que pasa, el mundo ha estado cambiando y sin cimientos enorme cantidad de veces. Hay un libro que yo siempre me refiero, que leí hace muchos años y lo adoro, que siempre lo llevo conmigo, que es Stefan Zweig, Memorias de su tiempo, cuando va cambiando y cuando cuenta la historia de esa europea de mediados del siglo. Y siento que es eso que él cuenta, que no es ficción, pero también es una manera de relatos. Para mí me ha ayudado más que cualquier otro libro de historia para entender el mundo y esas transformaciones y poder un poco buscar referencias para ahora. Quisiera preguntarles muy rápido a cada uno de ustedes cuál es ese libro de referencia en sus temas, en los temas que les preocupan. El mío pues es las transformaciones porque soy periodista, pero ustedes cada una en sus temas. ¿Cuál es ese libro? Yo tengo que decir, y creo que lo tengo siempre muy claro, que es El miedo a la libertad de Erich Fromm. Es un libro que me marcó muchísimo, lo leí con 17, 18 años y yo creo que es mi referencia y pienso que además el discurso es más actual que nunca. Sí. Pregunta, bueno, creo que el de La casa en Mango Street, de Sandra Cisneros, fue un libro que leí. Tampoco, lo leí ya mayor, con 16 años, y me marcó mucho, ¿no? Porque ella hablaba también de cómo no encontraba su voz. Siempre, de hecho, cuando ella hablaba, pese a que fuera ya una mujer adulta, veían en ella una niña, y entonces utilizó como esta creación de la voz, ¿no? Para ser
bueno, para encontrar su lugar y para expresarse, y es un libro increíble, ¿no? Ella habla de cómo las personas chicanas crecen en Estados Unidos y cómo, bueno, pues eso, cómo es su día a día, y me marcó, ¿no?, también por cómo estaba escrito a través de estos fragmentos, respetando, ¿no?, la oralidad, y era como de repente ya no solo lo que te estaba contando, sino realmente ver que la literatura y los libros podían parecerse tanto a la vida y que fueran tan esponjosos y tan porosos. Yo no tengo uno solo, estaba pensando, no tengo uno solo, tengo por etapas, pero creo que últimamente me refugio mucho en Maryse Condé, en The Journey of a Caribbean Author, el viaje de una, porque me encuentro en ese libro una cantidad de consuelos, porque esta mujer, es una escritora de una isla del Caribe que vivió en la diáspora y que tiene una relación muy conflictiva con su isla natal. Y otro libro que me acompaña muy de cerca últimamente es Alexander Hammond, The World and All That It Holds, porque es un libro que relata el colapso total de un sistema, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, a través de una historia queer, es maravilloso. Yo, Catalina, te voy a hacer una trampa, yo también voy a aprovechar para responder, te voy a hacer la trampa y me voy a refugiar en la música, que también muchas veces es eso, y yo me refugio mucho, sobre todo en 2025, en un disco muy pequeñito que se llama Hasiera Bat, es en euskera, Hasiera Bat de Gorka Orbizu, y es un inicio, se llama. De hecho, así, y todas las canciones una canción se llama Hasiera Bat, un inicio, la otra una casa, entonces una, menos la última que es nada más. Y ese ejercicio sobre todo de fragilidad, de que él venía de estar en un grupo, de liderar un grupo durante más de 20 años, un grupo de rock, un grupo duro en el que hablaban de muchísimas cosas, pero se convirtieron muy grandes en el pequeño mundo que es el País Vasco, en euskera, y le entraron muchísimas dudas a la hora de arrancarse con el solito. El solito, bueno, se refugió con un grupo, pero el solito, entonces era un inicio y todas las preguntas que le generaban esto, y sobre todo yo creo que lo que más me llamó, lo que más nos tocó a toda la gente que le ha gustado ese disco es la honestidad que tenía. Y en este momento en el que estábamos hablando de este episodio del podcast de un mundo, en el papel del escritor, que podía ser el papel del creador, el papel de nosotros en un mundo sin cimientos, pues no creo que nos queda más que agradecer la honestidad, la cercanía con la que tanto Cristina como Laura como Karima han estado con nosotros, y ir cerrando este episodio del Hey Festival en Español. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor tener esta mesa y pues muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos en esta versión del podcast del Hey Festival en español, y que tendremos más versiones durante este festival. Gracias por acompañarnos en el podcast del Hey Festival, una producción de Ojo por Ojo Multimedia, un espacio para imaginar otro mundo.